Buenos días, Dios me les continúe bendiciendo grandemente a todos mis hermanos y amigos que tienen la oportunidad de ver esta transmisión y los que la van a ver más tarde también. Les bendigo de una manera muy especial de parte de nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora de la mañana yo le voy a invitar a abrir su Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Dice: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Corintios. Él le está dejando claro que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y él le dice, son que poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Él está diciendo, mira, nosotros estamos en un cuerpo carnal, estamos en la carne, estamos en un mundo de humanos, pero él está diciendo, pero nuestra batalla, nuestra guerra, nuestra lucha no es en la carne, en pocas palabras es en el espíritu, porque él está diciendo, no militamos, y la palabra militar es la forma, la táctica o el método que alguien utiliza para librar una guerra, para hacer su guerra. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, nuestro método, nuestra forma de nosotros hacer nuestra guerra no es en la carne, no es con armas carnales, no nos defendemos en la carne, sino que está diciendo nuestras armas son poderosas en Dios. Entonces miremos algo, pueblo de Dios, amigos que me pueden escuchar en esta hora de la madrugada, nuestras armas son poderosas en Dios, pero está diciendo para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, para destruir fortaleza. Entonces miremos, en tiempos de crisis y de adversidad, en tiempos de guerra, muchas veces nosotros queremos dejar salir la parte humana a relucir. Queremos dejar salir nuestra parte carnal a que sea la que tome esta batalla. Y es allí donde usted encuentra aún muchas personas en el pueblo cristiano renegando, contendiendo, se dejan envolver en todo este proceso que estamos viviendo cuando sabemos, porque la palabra de Dios lo ha establecido, que nuestras armas no son carnales y nuestra guerra no la militamos en la carne, sino en el espíritu, usando esas armas que Dios nos ha dado. Y una de nuestras armas más poderosas, ¿cuál es? La oración. Una de nuestras armas más poderosas, ¿cuál es? La fe. Una de nuestras armas más poderosas, el ayuno. Una de nuestras armas más poderosas, la vigilia. Entonces, miremos, esas son nuestras armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, todo argumento, para destruir toda artimaña del diablo, para destruir todo lo que el mundo de las tinieblas quiera manifestar en nuestra contra, porque la palabra nos está dejando claro, aunque estamos en la carne no militamos según la carne, nos está diciendo es que si tienes una batalla, si tienes una guerra, si tienes una lucha, pero no la vas a librar según la carne, no la vas a librar humanamente. Entonces miremos algo muy importante, de qué manera usted y yo estamos librando las dificultades que se nos presentan, de qué manera estamos librando todo lo adverso que se levanta en contra de nuestra vida, nuestra familia, economía, cuando la palabra está diciendo no es en la carne, es en el espíritu, pero está dejando claro, tienes unas armas poderosas en Dios, tienes unas armas fuertes para destruir fortaleza. Nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta, nosotros no estamos ¿qué? Desarmados, en nuestras manos hay armas poderosas. Entonces él está diciendo, no tengas temor para librar esa batalla, esa guerra, porque en tus manos hay armas muy poderosas y con esa arma tú puedes destruir fortalezas, puedes derribar gigantes, puedes derribar todo lo que se interponga. Entonces miramos, muchas veces nosotros desconocemos esas armas espirituales, esas armas poderosas que hay en nuestras manos para nosotros comenzar que en nuestra guerra, en nuestra batalla. Entonces en estos tiempos es cuando nosotros debemos de usar esas armas. En estos momentos es cuando nosotros debemos de tomar esa autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos y comenzar a derribar todo lo que se ha levantado.
a derribar toda oposición de las tinieblas, porque nosotros somos conscientes que todo lo que acontece es porque Dios lo permite. Y si Dios ha permitido esta pandemia, si Dios ha permitido que este virus se expanda, Dios tiene un propósito con todo. Pero el enemigo también busca que a camuflar. El enemigo también busca que a meterse con estrategia. Entonces miremos cómo comienza el enemigo a meterse, a sembrar temor, miedo, inseguridad en medio del pueblo del Señor. Y eso se convierte que en fortalezas que hay que derribar. Eso se convierte en miedo, inseguridad. Entonces todo eso se van volviendo fortalezas que hay que derribar. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? En nuestras manos están esas armas poderosas en Dios. En nuestras manos están esas armas espirituales. Entonces, cada vez que usted y yo como cristianos vayamos a comenzar a renegar, a creer en la carne, comenzar a defendernos, a comenzar en la carne, a querer solucionar las cosas, tenemos que tener presente lo que está diciendo aquí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, debemos de sacar de nosotros que a la hora de luchar y de combatir la parte carnal, la parte humana y tomar que las armas espirituales. Si usted en vez de defenderse, de gritar, de ofender a una persona, mejor dobla sus rodillas y comienza a orar, a clamar, va a tener una victoria segura. Va a tener la respuesta de parte de Dios. Si usted y yo en vez de sacar la mano de pronto y darle un golpe a alguien o defenderme, yo decido, Señor, yo lo perdono y lo bendigo, guárdale, cuídale. Eso es una victoria. Si usted en vez de pronto comenzar a consultar un brujo, un hechicero por el problema y la situación que está viviendo en su hogar, en su economía, usted pide que el respaldo de Dios para derribar esos principados que se están moviendo en su familia, los que se están moviendo en su hogar. Entonces, miremos, si nosotros nuestra batalla la llevamos al campo espiritual, tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos armas poderosas. Si nosotros lo que estamos viviendo lo llevamos al mundo espiritual para defendernos, ¿qué va a pasar? La victoria es segura, porque en nuestras manos hay armas poderosas en Dios, armas espirituales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo mi batalla que estoy viviendo, mi guerra, mi proceso, la llevo al mundo espiritual? Porque es que ese es nuestro campo, porque nosotros estamos en un cuerpo carnal, pero somos que espirituales. Y debemos movernos como espirituales, actuar como personas espirituales, no contender, no discutir, no obrar en la carne, no pelear físicamente, sino en el espíritu. Usar esas armas que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros en el Espíritu comenzamos a librar nuestra batalla, a librar nuestra guerra, vamos a ver que es una victoria segura. Algo que yo admiro mucho en la vida de Daniel. Dice la palabra que Daniel en su corazón propuso saber muchas cosas de parte de Dios y clamaba por esa respuesta de parte de Dios. Y dice que Daniel propuso en su corazón que hasta que la respuesta de parte de Dios no llegara, él no se iba a levantar del lugar donde estaba. Y dice la palabra que pasaron 3 semanas, 21 días. Y Daniel, ¿qué dice la palabra? Se quedó dormido. Para desestresarse comenzó a chatear, a enviar mensajes por WhatsApp. No. O a revisar sus estados en Facebook. No. Dice la palabra que ahí seguía Daniel, clame, 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 clame. Y pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y no pasaba nada. Si usted está librando una fuerte batalla en los últimos tiempos y usted ayuna, usted clama, usted ora y no pasa nada, persista. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros como cristianos debemos de ser perseverantes en nuestras batallas hasta obtener la victoria. Y aun aunque usted sienta que está perdiendo la batalla, no ha perdido la guerra. Porque usted y yo tenemos armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, toda obra demoníaca, toda obra de las tinieblas. Entonces usted puede sentir, estoy perdiendo una batalla. No, no está perdiendo la guerra, siga allí. Y dice la palabra que allí estaba Daniel, clamando, orando, humillado ante la presencia de Dios. ¿Y sabes algo? Pasaron los días, pasó 1 semana y Daniel era constante en oración y ayuno, intercesión, humillación delante de la presencia de Dios. Y es algo que escasea mucho en los cristianos de estos últimos tiempos. Perseverancia. Porque yo le aseguro a usted que nosotros hemos tomado la decisión de predicar por redes sociales, de llevar un mensaje, una palabra.
en el nombre de Jesús, para que muchos sean restaurados, muchos sean animados, su fe se fortalezca. Pero yo le aseguro que muchas personas que han iniciado también a traer palabra por redes sociales, a llevar mensajes por redes sociales, si pasa una semana, 2 semanas y lo mismo, ya se van a desanimar. Ya van a ir soltando y van a ser pocos los que van a quedar llevando esa palabra de fortaleza, esa palabra de ánimo, esa palabra que motive a muchos a no soltar la toalla, a no desboronarse en medio de todo lo que estamos viviendo, porque muchas veces como pueblo de Dios no somos perseverantes en las batallas que estamos librando. Muchas veces como pueblo de Dios no insistimos hasta obtener la victoria y la respuesta de parte del Señor. Hay batallas que las va a librar Dios por nosotros y debemos soltárselas, pero hay batallas que las voy a librar yo constantemente, porque dice la palabra, en tus manos hay armas poderosas. Y si Dios nos da las armas, es porque tenemos la capacidad para librar esa batalla. Entonces miremos, dice la palabra de Dios que Daniel era constante, y se le pasó 1 semana, 2 semanas, a las 3 semanas, sucedió lo que Daniel de pronto ya no esperaba, pero Daniel era claro, tenía presente que tenía un Dios de respuesta, un Dios que dice la palabra que no ha grabado su oído para oír, ni ha cortado su mano para salvar. Y dice la palabra que cuando llegó el ángel Gabriel, que es un ángel mensajero, pero también libra batallas, dice que Daniel le dijo, Gabriel le dice a Daniel, mira Daniel, eres muy amado por Dios. Desde el momento que tú propusiste en tu corazón saber todas estas cosas que dice la palabra, la respuesta te fue enviada. Y si la respuesta le fue enviada, ¿por qué no la recibió el mismo día? Dice que el ángel le dice, mira, es que el príncipe de Persia se me interpuso en los aires a no dejarme pasar con lo que Dios te envió, con esta respuesta. Entonces, mire, muchas veces usted no está recibiendo la respuesta de Dios, no está viendo esa victoria, porque hay una batalla espiritual que se está librando a su favor y usted y yo la desconocemos. Y es por eso que usted y yo no debemos de soltar la guerra, no debemos abandonar la batalla, porque en los aires, en la atmósfera se libran batallas a nuestro favor. Aunque usted pueda ver que su hijo no cambia, su esposo no cambia, hay batallas espirituales que se están librando a través de sus oraciones. Cuando usted y yo entramos en guerra espiritual, en batalla, los ángeles se movilizan. ¿Para qué? Hacer guerra contra todos esos demonios, principados y potestades que operan en nuestra contra. Entonces dice la palabra que Gabriel le dice, mira, desde ese momento yo descendí, pero el ángel, el principado que opera en Persia, ese principado que dice la palabra, no lo dejaba pasar. Pero ¿qué dice? Había un Daniel allá con sus rodillas dobladas, seguía clamando y clamando y clamando. Y déjeme decirle que mientras usted y yo perseveremos en la batalla, mientras usted y yo perseveremos en la guerra, no hay principado que se pueda interponer, porque un pueblo que se humilla, un pueblo que permanece en línea de batalla, es un pueblo que toca el corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Gabriel le dice a Daniel, mira, pero vino ¿quién? Miguel, un ángel de guerra, de batalla, general de otros ángeles. Y dice, vino Miguel con todo su ejército, vino Miguel a la pelea. Y mientras Miguel se quedó peleando, ¿qué hizo Gabriel? Se voló con la respuesta de parte del Señor para Daniel. Y Daniel allí a los 21 días, cuando llega el ángel Gabriel y le dice, mira, aquí está la revelación, todo lo que Dios te mandó a decir. Entonces miremos la importancia de nosotros ser perseverantes en las batallas que libramos. Tener claro primeramente que en nuestras manos hay armas para defendernos. Tener claro primeramente que nosotros tenemos con qué hacer la guerra a lo que se ha levantado en nuestra contra. Nosotros aceptamos de Dios lo que venga. Pero tenemos de qué tener presente que muchas veces el enemigo se camufla y se levanta en nuestra contra para tenernos sometidos, oprimidos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Levantarnos en guerra, porque muchas veces nosotros queremos librar una batalla de una manera pasiva, quieta, tranquila. Pero cuando la palabra nos está diciendo es que nosotros militamos, es que nosotros, que dice la palabra, somos soldados.
de una milicia espiritual, de una batalla espiritual. Entonces, cuando a mí me están diciendo es que nosotros no militamos según la carne, sino en el espíritu, me están dejando claro de que yo estoy militando en una guerra, que hay una batalla que se libra constantemente y que yo tengo que mentalizarme de que pues, como pueblo de Dios somos que guerreros espirituales para destruir qué fortaleza, destruir gigantes. Por eso yo admiro mucho a David y es uno de mis personajes preferidos de la Biblia después de Jesucristo, porque David era un hombre que aunque físicamente no calificaba para ser un guerrero, tenía que mentalidad de guerrero, porque hay personas que pueden tener las cualidades físicas para ser guerreros, para militar en batalla, pero en la mente no tienen esa mentalidad, no han sido programados para librar batalla. Hay cristianos que usted los puede ver que hablan duro, predican duro, pero no tienen una mentalidad de guerrero, no tienen una mentalidad de conquistadores, no tienen una mentalidad de victorioso. Siempre, ay no, es que el enemigo quejándose, renegando. Entonces miremos, no nos podemos dejar impresionar, porque nosotros debemos de tener claro de que militamos en una batalla. Debemos de tener claro que en nuestras armas hay poderosas, en nuestras manos hay armas poderosas en Dios para destruir qué fortalezas, para derribar gigantes. Por eso, aunque David físicamente no calificaba, pero la mentalidad de David era que de un hombre guerrero. La mentalidad de David era que él tenía claro que en sus manos habían que armas poderosas. Por eso cuando David quiere ponerle la armadura de Saúl para que vaya a matar a Goliat, que dice, no, quítemelo, yo no puedo con todo esto. Primero que todo, la armadura era hecha a la medida. Cada soldado se le hacía su armadura a la medida. Su escudo, su casco, todo. Primero porque si David iba a la guerra con un casco que no era de él, si era un soldado más alto, ¿qué pasa? El casco iba a ser muy pesado, iba a ser muy grande. Y si iba con un casco de una persona más bajita, el casco iba a ser muy pequeño para él. Por eso cada guerrero tenía que su armadura hecha a la medida. Y no podía ir a la batalla con una armadura ajena. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto, porque esto es delicado, pueblo del Señor. Nosotros muchas veces queremos librar batalla, guerra con armaduras ajenas. Y es ahí donde está el fracaso de muchos cristianos. Yo quiero librar esta batalla, esta guerra, pero venga ore peranito, venga ore julanito, venga pastor, venga evangelista. Y está bien que oremos unos por los otros, pero hay batallas en las que yo me tengo que parar en la línea de batalla, hacer frente a ese gigante que de pronto está atemorizando mi familia, economía. Entonces yo no puedo pretender que con otra armadura yo libraré esa batalla, porque esa armadura hacía parte ¿qué? De las armas que se les daba para ir a la guerra. Entonces dice que David no aceptó la armadura de Saúl porque le pesaba, igual no era hecha a su medida, porque David como no era guerrero no tenía una armadura hecha a su medida. Pero ¿qué dice la palabra cuando el gigante le dice, ¿soy yo acaso perro para que tú vengas a mí con piedras, con palo? Lo menospreció, pero no era lo que David tenía en su mano físicamente, y ahí se cumple la palabra. Él en la mano tenía que piedra, una onda, pero en el espíritu que tenía armas poderosas en Dios para destruir fortaleza, derribar cualquier gigante. Y David la tenía que clara, como decimos nosotros. Por eso el cristiano que tiene claro lo que Dios le ha entregado en sus manos puede salir a la batalla en cualquier momento con seguridad, porque sabe que no es en su carne, sino con el Espíritu de Dios que va a obtener la victoria. Entonces por eso David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y Jehová te entregará a ti hoy en mi mano. Entonces David sabía que era tanto el respaldo de Dios que él tenía, que era tan poderosas las armas que él tenía en sus manos, que él sabía que esa batalla con el gigante terminaba ese mismo día, que ese gigante caía al piso ese mismo día, y él se iba a ir que en victoria y en bendición para su casa. Entonces eso es lo que el cristiano debe tener claro. Cuando vamos a librar una batalla, debemos de tener claro la cobertura que nos respalda. Debemos de tener claro el poder que nos acobija, y es el poder de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos claro este pasaje que está en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, no se le puede olvidar, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Son poderosas en Dios para destruir que toda fortaleza. Aunque usted y yo andamos en la carne, no militamos en la carne, no discute en la carne, no alegue, no reniegue, ore, ayune,
vigile, clame, lea la palabra. Use todas esas armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Qué obra demoníaca está operando en medio de su hogar? Yo no sé, usted lo sabe mejor que nadie. Porque dice un dicho secular, nadie conoce la gotera de la casa ajena. Entonces usted que mejor que nadie conoce la obra que Satanás ha querido establecer en su hogar, esa fortaleza que ha querido establecer en su hogar. Usted la conoce, comience a clamar, a usar esas armas poderosas que tiene en su mano, esas armas espirituales. Si usted ha venido luchando con la economía, con la finanza, usted mejor que nadie sabe si su economía ha decaído, su finanza. Estamos en tiempos de crisis, sí, pero usted viene con procesos antiguos antes de todo esto. Esta crisis es algo colectivo, algo masivo, pero independientemente de todo esto, usted viene con procesos personales, con guerras, con batallas personales que está librando. Entonces usted debe tener presente que en sus manos hay armas poderosas en Dios para destruir que toda fortaleza, para destruir todo gigante, para destruir todo Goliat, todo principado que se levante a desafiarle, a hacerle la guerra, a querer detener lo que Dios ha determinado para su vida. Entonces vamos a tener presente cada vez que clamemos que hay un Dios que nos respalda. Cada vez que oremos, que nuestra batalla no es en la carne, sino en el Espíritu. Entonces en esta mañana vamos a orar para levantar un clamor al cielo y pedirle a Dios que fortalezca nuestras vidas y que renueve nuestra mentalidad. Esa mentalidad de derrota, de fracaso, de yo no puedo, no soy capaz, el problema es más grande que yo. Sí, el problema es más grande, pero nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios es mucho más poderoso y ese Dios nos respalda y ese Dios nos da cobertura y ese Dios nos brinda su ayuda. Entonces en esta hora de la mañana vamos a levantar un clamor al cielo para pedirle a Dios que renueve nuestra mentalidad. Usted sabe por qué cuando una persona se enlista en el ejército, eso no es solamente preparación física, sino también que es psicológica. Madrugue, levántese, es una disciplina en todos los ámbitos, en su alimentación, en su físico, en su mentalidad, es lo más importante, porque usted puede estar preparado físicamente para una batalla, pero si psicológicamente no lo prepararon para la batalla, usted puede abandonar la guerra y salir, vea, corriendo. Pero ¿sabe qué mentalidad tiene el ejército? Tienen los soldados, los que militan en la carne, que ellos prefieren que la vida la pierdan en una batalla, pero no pueden salir huyendo. Un soldado está llamado a dar su vida en la guerra, pero no a huir, no a correr de la batalla, por muy fuerte que sea. Porque si se dan de cuenta que en medio de una guerra un soldado salió corriendo a esconderse, le dio miedo, eso da para darle la baja. Entonces miremos, mentalmente nosotros debemos de tener esto presente. En medio de la batalla no tenemos que ser nosotros los que retrocedamos. ¿Por qué dice la palabra? Porque es que nosotros, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder. El Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida, que es poder. Por eso dice que Jesús le hizo una promesa a los discípulos antes de subir al cielo. En Hechos 2 habla de que de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, a la hora de librar nuestras batallas debemos de tener presente esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder. Entonces, usted va a librar sus batallas. Vamos a librar nuestras batallas con nuestras armas poderosas en Dios, con esas armas espirituales. Entonces, por eso no vamos a tener temor, porque siempre vamos a tener presente que esas armas que Dios ha puesto en nuestras manos son poderosas. Son muy fuertes para derribar todo lo que se ha levantado en nuestra contra. Vamos a orar en esta mañana para pedirle a Dios que traiga su respaldo, su fortaleza y que se lleve toda mentalidad de temor, inseguridad, de miedo, esa mentalidad de fracaso, de derrota, de no soy capaz, de no voy a salir de esta situación, de que mi vida no va a cambiar, de que voy a morir y no voy a ver un cambio en mi vida, en mi familia. No, todas esas son mentalidades que Satanás establece en la mente y crea que fortalezas, se vuelven fortalezas mentales. Hay personas que tienen fortalezas tan fuertes que dicen, no, yo muero así. Así nací, así he vivido toda mi vida y así muero. Mentira del diablo. Derribe esa fortaleza que Satanás le ha establecido. Porque Satanás sabe que el poder de la vida y la muerte que está en la boca, que lo que nosotros declaremos así será. Entonces comenzamos a declarar. Eso es algo que debemos de tener presente porque es un peligro muy fuerte. Nuestra boca puede traernos que bendición o puede traernos maldición.
qué hablamos, qué declaramos. Nuestra boca también es un arma muy poderosa que debemos de saber usarla en las batallas que libramos constantemente. Por eso nosotros nos damos de cuenta que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Satanás fue ¿a qué? A quererlo tentar, a quererlo hacer caer. Pero ¿qué hizo Jesús? Con la palabra se defendió. Satanás le decía, es que mira esto. ¿Y qué le decía a Jesús? Escrito está. Escrito está en todo momento. Entonces, mucho cuidado, que nuestras palabras también son un arma poderosa en Dios en la batalla que estamos librando. Es que mire, es que tú no te vas a levantar, no vas a solucionar ese problema. Usted diga, en el nombre de Jesús, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice, estaremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y cuando usted comienza a declarar, él sabe qué va a pasar con esas palabras. Esas palabras comienzan a tomar la atmósfera. Esas palabras comienzan a tomar los lugares celestes. Esas palabras comienzan a obrar. Aunque están saliendo palabras físicas de sus labios, en el mundo espiritual comienzan a hacer que efecto. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos en medio de nuestras batallas. Que está viviendo una prueba, un proceso, que el enemigo se levantó, le hicieron hechicería y esto me va a matar. Ay, yo no puedo más, yo no soy capaz. No, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y usted y yo no somos de los que retrocedemos, dice la palabra. Entonces, tener mucho cuidado con todas esas armas que Dios ha puesto en nuestras manos para librar nuestras batallas, para militar en esta guerra. Tener mucho cuidado con todas esas armas espirituales poderosas que Dios nos ha entregado a la hora de librar que nuestras batallas. Debemos de ser muy precavidos y con sabiduría librar nuestras batallas. Porque aquí está diciendo la palabra, no es en la carne, no es con nuestra fuerza, es con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, por eso yo le invito, no pelee más con el vecino, no pelee más con su esposo, no cantaletee más a su hijo, comience a orar. Y algo muy importante que usted debe tener en cuenta, que muchas veces la influencia demoníaca en las personas es que hace que se levanten en su contra. Que muchas veces la influencia satánica es la que les toma la mente y las pone en su contra. Y usted está peleando físicamente con esa persona, pero desconoce la presencia demoníaca en el cuerpo de esa persona, que es el que lo está controlando y le está diciendo, dile, mira, haz esto, haz lo otro para que se enoje, haz esto para que salga de control. Pero es allí donde usted y yo, como tenemos armas espirituales poderosas en Dios, no vamos a pelear con la persona, sino que le vamos a hablar es al demonio que está en el cuerpo de la persona. Lo vamos a desautorizar, a atar y a decirle, no tienes poder de levantarte en mi contra, no tienes poder de estar usando a esa persona para que contienda conmigo, no tiene poder para tomar esa vecina, para que me tire hechicería ni brujería. Entonces usted va a comenzar a ver que nuestras batallas las libramos es en oración y en el espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema con el pueblo de Dios? La pereza para orar. La pereza para entrar a la presencia de Dios. Porque es más fácil para mí venir y cantaletear a alguien, discutir con alguien, que ir a orar 1 o 2 horas. O ayunar mediodía, ayunar hasta las 3 de la tarde, ayunar hasta las 6 de la tarde. Es más fácil ir que en la carne. Entonces por eso muchas veces no vemos resultado en las batallas que estamos librando, porque no queremos que pagar el precio. Pero nuestras batallas las libramos que en lo secreto. Yo le invito a orar en esta hora de la mañana. Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Rey de Gloria. Te damos gracias por este nuevo amanecer, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad dura toda la vida, dice tu palabra. Gracias por cada vida, Señor. Gracias por cada familia, Padre Celestial. Mira cuántos siervos, siervas tuyas están librando batallas fuertes, Señor amado. Batallas que sienten que van a acabar con ellos, Padre Celestial. Pero en esta hora de la mañana yo te pido primeramente, Padre amado, que tú tomes su mentalidad. Toma la mente, Señor amado, de cada persona que puede conectarse a través de esta transmisión. Con cada persona que más tarde va a ver este video, Padre Celestial, toma su mente, toma su corazón, toma sus pensamientos, toda mentalidad de miedo, toda mentalidad de derrota, toda mentalidad de fracaso, derribamos esa fortaleza mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va todo espíritu de miedo, de temor al fracaso, de temor, Señor, a fracasar, a ser derrotado, avergonzado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque cuando nosotros peleamos una batalla,
batalla y tú nos ayudas, Señor. La victoria es segura, la victoria está fija, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma esa vida, Señor amado, que ignora esas armas poderosas que tiene en sus manos y ha venido librando esa batalla en la carne. Padre, ha venido librando esa batalla con su fuerza, pero en esta hora de la mañana yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento a mis hermanos, Señor amado, y les hagas entender que no es en la carne, es en el Espíritu, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios que libramos nuestras batallas. Padre, glorifícate en medio de ese hogar, glorifícate en medio de la economía, glorifícate en medio de los ministerios, Señor, decaídos, de los ministerios que se han enfriado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tu Espíritu Santo traiga renuevo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga restauración a las vidas, en la economía, en la familia. Tú eres un Dios de restauración, de renovación, porque tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas, que no traigamos a memoria lo que ya pasó, lo viejo, sino, Señor, nos enfoquemos en lo nuevo que tú vas a hacer, nos enfoquemos en lo nuevo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, paséate en los hogares en esta mañana, trae bendición sobre la familia, trae bendición sobre los hogares, trae bendición sobre la economía, sobre la finanza. Padre, en el nombre de Jesús derribamos toda fortaleza en la economía, en las finanzas, toda fortaleza de miseria, de ruina, escasez, pobreza, la cancelamos por el poder de la palabra. Cae toda maldición ancestral y hereditaria de pobreza, ruina y miseria en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos, Señor, todo voto de pobreza que hayan hecho los antepasados, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, y desatamos, Señor amado, las bendiciones del oriente, el occidente, norte y sur, tu provisión en las familias, tu provisión en los hogares. Padre, trae prosperidad en las finanzas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de miseria, ruina, pobreza que ha operado en la familia, que ha venido operando en su vida, en su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret, use esas armas espirituales, use esas armas poderosas en Dios y derribe ese principado que se ha establecido en su hogar, en su familia, en su ministerio, en su matrimonio, en sus finanzas. Derríbelo en el nombre de Jesús, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, para destruir todo gigante, todo hombre fuerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que conoce esa manifestación demoníaca en su familia, en su economía, en su vida espiritual, háblele con autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el Dios que está en nosotros es más poderoso que los demonios que nos hacen la guerra. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, derribamos toda fortaleza, derribamos toda fortaleza, derribamos toda fortaleza de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos victoria en los hogares, declaramos victoria en los matrimonios, declaramos victoria en la economía, declaramos restauración en los ministerios, en la vida espiritual, en el nombre de Jesús. Toda batalla espiritual que ha venido librando por años, de decaimiento espiritual, inconstancia espiritual, en el nombre de Jesús rompemos esa maldición de inestabilidad espiritual por el poder de la palabra. Quebrantamos esa inestabilidad ministerial en el nombre de Jesús, que hoy quiere servirle a Dios, mañana no, que hoy se quiere congregar, mañana no, se va esa inestabilidad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios es un Dios que persevera. Dios se traza un plan en su vida y en mi vida y lo cumple. Dios se traza planes con la humanidad y los cumple, y como hijos de Dios debemos de ser perseverantes, insistentes. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, toda influencia demoníaca en su vida retrocede, toda influencia diabólica en su vida retrocede, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra se rompen cadenas en esta mañana, se rompen ligaduras en esta mañana. A causa de la unción todo yugo se pudre, dice la palabra, se pudre todo yugo, se rompe toda cadena y toda influencia demoníaca se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted siente ministrar su mente, hágalo. Si usted siente poner sus manos sobre su cabeza, hágalo. Si tiene aceite en su hogar, mucho mejor. Ministre su mente y declare liberación mental. Declárese libre de todo espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, de cobardía en el nombre de Jesús de Nazaret. Temor al fracaso, temor a la derrota, se va fuera de su mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Uno de nuestros
de las partes de nuestro cuerpo más atacada por el enemigo es la mente, porque si Satanás nos vence en la mente, nos venció espiritualmente. Por eso cubra su mente, traiga cobertura a su mente, que ningún pensamiento de fracaso y derrota, de miedo llegue a su mente. Muchas veces usted no ha perdido la batalla y en la mente siente que ya la perdió, que no va a poder, que no va a ser capaz, pero en el nombre de Jesús de Nazaret se rompen esas ataduras mentales, se cancela toda manifestación diabólica en su mente en el nombre de Jesús. Cae todo bloqueo mental, cae toda distracción mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministramos liberación en medio de su vida, liberación en medio de su hogar, liberación en medio de su economía, de su ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay armas poderosas en sus manos, hay armas poderosas en mis manos para destruir toda artimaña de las tinieblas, toda fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente, que sea un día bendecido, prosperado y en victoria. De la mano, la cobertura y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Les esperamos a las 3 de la tarde con un tiempo de clamor e intercesión, porque la palabra dice que oremos sin cesar, y mucho más en estos tiempos de adversidad que estamos viviendo, es donde debemos recurrir que a la presencia de nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice: torre fuerte es su nombre, a él correrá el justo y será levantado. Dios me les continúe bendiciendo grandemente.